Bueno, estábamos estudiando el oscilador armónico, forzado y amortiguado, y ya habíamos visto que en términos de un operador lineal lo podemos escribir como el operador aplicado a X igual a una fuerza externa F. Y bueno, vamos a ver qué pasa cuando esta fuerza externa F es igual a una fuerza senoidal o cosenoidal, esta fuerza externa. Esta parte F0 es la amplitud de la fuerza, y esta omega se refiere a la frecuencia angular de la fuerza. No es lo mismo que la frecuencia natural del oscilador, aunque bueno, ya vimos que esta ecuación ya escrita de manera explícita es x2 puntos más 2 beta x punto más omega 0 x igual a, en este caso estamos considerando f0 coseno de omega por t. Bueno, entonces hay un truco que vamos a utilizar, que es que para cualquier solución que encontremos también debería de haber otra solución de la misma ecuación, pero simplemente cambiando coseno por seno. O sea que también podemos encontrar una solución para esta otra ecuación en donde en vez de x usamos y, es otra solución, y es otra ecuación. Lo único que estoy cambiando es seno de omega t, y esto es así porque pues realmente la función seno y la coseno solamente están desplazadas por un ángulo de fase, ¿no? Y bueno, lo que vamos a hacer para resolver la ecuación que nos interesa es definir un número complejo, una función compleja que esté formada por estas dos partes, por una parte real, que es la que me interesa conocer, esta es la parte real, la función x, que me dice cómo se está moviendo el oscilador amortiguado forzado. Y aquí estoy utilizando este recurso de incluir una ecuación extra, donde nada más estoy cambiando la función seno. Y esa ecuación extra es la que me va a dar la parte imaginaria de esta otra función auxiliar que estoy utilizando, que es la z, ¿no? Voy a llamar a esta ecuación A, a la otra la ecuación B y a esta otra la ecuación C, simplemente para indicar que lo que hice fue A más I por B y esto es C. Entonces lo que hago es combinar las partes de estas ecuaciones A más B, y entonces tendría z2 puntos más 2 beta por z punto. Si hago esta suma de esta ecuación con x y la ecuación con y, pues tengo esto que estoy escribiendo, más omega 0 cuadrado por z. Y aquí tengo la combinación de f0 coseno más f0 y seno, y eso lo puedo escribir como una exponencial. Y esta es una ecuación que es mucho más fácil de resolver que ya sea la ecuación A o la ecuación B por separado. Y de hecho podemos proponer una solución, ¿no? Yo propongo que la solución sea exponencial y la voy a sustituir. Voy a sustituir esta z pues en todas estas partes de la ecuación donde aparece. Sustituyendo, saltándome algunos pasos, voy a tener menos omega al cuadrado más 2i por beta omega más omega 0 cuadrado, y esto tiene como factor común a la c por e a la i omega t, y esto es igual a el lado derecho, no le he hecho nada, es lo mismo. Si despejamos, la c es igual a f0 por todo esto de aquí, omega 0 al cuadrado menos omega cuadrado más 2i por beta omega. Esta es una forma de decir que mi solución que yo propuse pues va a ser una solución si y solo si la constante vale esto que está aquí. Bueno, entonces es conveniente escribir esta misma constante como a por e a la menos i por delta. Aquí la a y la delta las estoy considerando como reales. Y esto lo puedo hacer así porque cualquier número complejo se puede escribir de esta manera, ¿no? Y C en general va a ser complejo. Bueno, ahora vamos como especificando cada vez más nuestra solución. Si yo quiero conocer la solución X, la solución que me interesa realmente es la solución X. Si quiero conocer esa solución X, pues tengo que conocer la solución Z. Si quiero conocer la solución Z, tengo que conocer esta constante C. Y si quiero conocer la constante C, pues ahora tengo que saber cuáles son estas dos constantes A y delta. Bueno, para eso lo que voy a hacer es sacar la norma de este número complejo C, o sea, lo voy a multiplicar por su conjugado. Esto me daría a cuadrada, porque C tiene esta forma exponencial y además pues también está dado por esta otra ecuación. Entonces si también le saco el cuadrado a esta otra ecuación de aquí, pues entonces tengo que a cuadrada es f0 cuadrado por omega 0 cuadrado menos omega cuadrado al cuadrado más 4b cuadrada omega cuadrado. Aquí me salté algunos pasos.
Esta A pues es la amplitud de las oscilaciones causadas por la fuerza externa Ft. ¿Está bien? Bueno, ahora la delta, pues nuevamente lo que voy a hacer es comparar estas dos expresiones que tengo para la constante C. Por un lado vale esto y por otro lado vale esto. Y pues las voy a igualar y voy a despejar. Saltándome un par de pasos, tengo que F0 por E a la I delta. Paso este a la menos I delta para el otro lado. Y esto es igual a y esto que está dividiendo lo paso multiplicando, entonces queda A por omega 0 cuadrado menos omega cuadrado más 2 y beta omega. Y aquí me queda que tengo que especificar, la F0 es una amplitud, la A también habíamos dicho que es real, las dos son reales. El ángulo de fase delta es el mismo que el del número complejo, esto de aquí es un número complejo, ¿no? Y bueno, lo puedo escribir como omega 0 cuadrado menos omega cuadrada más I por 2 beta por omega. Estoy multiplicando por un número, por la A, pero lo que estoy diciendo es que esta parte y esta parte tienen que ser iguales. O sea que delta es un ángulo, si lo vemos como un triángulo con el teorema de Pitágoras, delta es este ángulo que está formado por estos dos lados. Por un lado tengo 2 beta por omega y yo sé que es así porque esta siempre es la parte que va con el seno, entonces es el cateto opuesto. Y la parte que va con el coseno es la parte real, entonces es omega 0 al cuadrado menos omega al cuadrado. Entonces vemos que delta es el ángulo para este triángulo. Y entonces puedo despejar, porque la tangente va a ser cateto opuesto entre cateto adyacente y delta es el inverso de eso, ¿no? Es la arco tangente de cateto opuesto entre cateto adyacente. Bueno, entonces con eso ya tenemos especificado cuál es la A y cuál es la delta, y nuestra solución que habíamos propuesto, que era C por E a la I omega t, pues también la puedo poner como A por E a la I omega t menos delta. Y solamente me interesa la parte real de este número, y comparando con esto, pues es A por la parte real, que es el coseno de omega t menos delta. Entonces ya tengo una solución general, y si se acuerdan en el video anterior, esta funcionaría como la solución particular de la ecuación de movimiento. Entonces la ponemos como XP. Y mi solución más general, la forma más general, es una solución particular más la solución del problema homogéneo. Ya habíamos visto, bueno, acabamos de obtener más bien que la solución del problema particular es esta. Y la del problema homogéneo tiene esta forma. Es el oscilador amortiguado sin fuerzas externas. Esta de aquí es la solución al problema homogéneo. Pero estos dos van a tender a cero, o sea, tengo dos términos extra que se llaman transientes o transitorios porque se van a ir. Entonces al final solamente me voy a quedar con esta parte que también se le llama la parte atractora, digamos, porque al final voy a tener simplemente esta parte. Y en un caso particular donde tengo amortiguamiento débil, vamos a ponerle aquí amortiguamiento débil. La beta es menor que la frecuencia natural. Ya habíamos obtenido que estos dos términos se reducen a una amplitud que le pongo aquí TR para diferenciarla de esta otra amplitud. Es de transitoria o de transiente por E a la menos beta t coseno de omega 1 t menos una delta. Esto es para poco amortiguamiento. Entonces la solución más general de nuestro sistema que estamos estudiando es esta parte que es causada por la fuerza externa más la parte que tiene que ver con el amortiguamiento. Y aquí hay que hacer la distinción porque esta A transitoria y la delta transitoria son realmente constantes arbitrarias y no son lo mismo que la otra A, que es la amplitud del desplazamiento debida a la fuerza externa, y la delta, que tiene que ver también con la fuerza externa y con las condiciones iniciales de esto. Entonces, bueno, con esto terminamos y esta sería una forma más general para nuestro oscilador amortiguado forzado.